Una fría brisa matutina silbaba entre los edificios, arrastrando pequeñas partículas de nieve hacia el cielo. Desde temprano, el mercado del centro ya estaba lleno de movimiento. Los comerciantes gritaban sus precios, los transeúntes caminaban apresurados en busca de víveres. Algunos escogían flores, otros discutían por los costos. En medio de aquel bullicio, destacaba un niño delgado, enfundado en un abrigo gastado que claramente no le pertenecía. Sus manos, enrojecidas por el frío, contrastaban con su rostro cubierto por una fina capa de escarcha. Su nariz y mejillas resplandecían como si fuesen pequeñas bombillas encendidas. Avanzaba lentamente entre los puestos de flores, deteniéndose en cada uno para observar los ramos llenos de color. Los tulipanes lo atrapaban especialmente, sencillos, pero llenos de vida y delicadeza. Dentro del bolsillo, acariciaba unas cuantas monedas, como esperando que, por arte de magia, apareciera alguna más. «Niño, ¿qué haces parado ahí?», gritó una florista mientras acomodaba un florero con rosas. «Quiero unos tulipanes», susurró con la mirada baja, apenas audible. «¿Tulipanes?», rió ella con desprecio. «¿Sabes cuánto valen? Mira esas moneditas tuyas». El niño bajó la cabeza aún más, como si quisiera esconderse dentro del cuello de su abrigo. Se cubrió el rostro con las manos en un intento de calentarse y dio un par de pasos hacia atrás, con inseguridad. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no se permitió dejarlas caer. Su madre le había enseñado a ser fuerte. En ese momento, un vehículo negro y lujoso se detuvo frente al puesto. Del coche bajó un hombre alto, de unos 60 años, con porte firme y una mirada distante. Llevaba un abrigo evidentemente hecho a medida, un reloj de lujo en la muñeca y zapatos que brillaban. Observaba el mercado con calma, como si buscara algo en particular. Al posar la vista sobre el niño, se detuvo por un instante. En sus ojos no había desprecio ni compasión, sino una leve chispa de interés, casi imperceptible. Se acercó, contemplando al pequeño como si mirara un reflejo lejano de su pasado. «¿Qué es lo que quieres comprar?», preguntó con una voz inesperadamente cálida, casi paternal. El niño levantó la vista, con una mezcla de desconfianza y esperanza en sus ojos. «Un ramo para mi mamá, para llevarle a su tumba», murmuró, como si confesara un secreto. «¿Y por qué tulipanes?», preguntó el hombre, con una pequeña sonrisa. «Mamá decía que los tulipanes eran como la primavera. Aunque todo esté helado, ellos traen alegría», respondió el niño, con la voz temblorosa. Por un segundo, el rostro del millonario se ensombreció, como si algo dentro de él se hubiera quebrado. Miró a la vendedora e hizo un leve gesto con la cabeza. Ella entendió de inmediato y preparó un hermoso ramo de tulipanes, rojos, amarillos y blancos, como pequeñas luces de esperanza en medio del invierno. El hombre pagó sin decir nada, entregó el ramo al niño. Este lo miró con asombro, como si presenciara un milagro. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Apretó el ramo contra su pecho y dijo en voz muy baja: «Gracias, muchas gracias». Sin esperar respuesta, giró y salió corriendo, dejando huellas sobre la nieve. El millonario lo siguió con la mirada, sintiendo un calor olvidado y un dolor extraño nacer en su pecho, una emoción que no lograba comprender. En ese instante, el hombre aún no sabía cuánto llegaría a cambiar su vida ese encuentro. El niño corría por una calle estrecha y nevada, abrazando el ramo con fuerza, como si temiera que el viento se lo arrancara. Sentía el frío atravesar su ropa, pero no le daba importancia. Solo una idea lo impulsaba: llegar a tiempo a la tumba de su madre antes del mediodía. Ella siempre decía que por la mañana el cementerio estaba más tranquilo, y que en ese silencio parecía que la misma tierra escuchaba lo que uno decía. Cruzó un puente, pasó junto a una antigua alameda de tilos y dobló hasta unas rejas de hierro. La verja oxidada chirrió al abrirse, como si lo reconociera. El niño se quitó la gorra, la llevó al pecho y susurró: «Hola, mamita. He venido». Cada paso sobre el sendero nevado le parecía pesado y solemne. Conocía cada grieta del camino, cada banco desgastado, cada lápida familiar. Había estado allí muchas veces, pero hoy era distinto.
Era el cumpleaños de su madre. Se acercó al monumento que tan bien conocía, cubierto por escarcha, y con cuidado retiró la nieve de la fotografía. En ella, una mujer de mirada triste y sonrisa serena lo observaba en blanco y negro. Siempre había sentido que esa mirada era para él, y eso lo reconfortaba. Colocó el ramo a los pies del monumento y se arrodilló lentamente. «Mamá, te traje tulipanes. ¿Te acuerdas que decías que eran como pequeños soles, para que el frío no doliera tanto?», susurró, tocando los viejos ramos de años pasados, ya marchitos y quebradizos. Las lágrimas le caían por las mejillas, pero no dejaba de hablarle. Le contaba cuánto la extrañaba, cómo la veía en sueños, y lo difícil que era todo sin ella. Mientras tanto, en la entrada del cementerio, el millonario se había detenido. Sin saber por qué, decidió seguir al niño. Su corazón latía con fuerza, como hacía tiempo no lo hacía. Cada paso resonaba en su mente. Sentía una inquietud profunda, como si algo importante estuviera por suceder. Caminó por el sendero con las manos en los bolsillos, mirando todo con atención. Cuando por fin divisó al niño arrodillado frente a una tumba, se detuvo. Había algo en esa escena que le resultaba inquietantemente familiar y conmovedor al mismo tiempo. Al acercarse, el frío exterior se transformó en un escalofrío interior. Levantó la vista y se quedó paralizado. En la lápida estaba ella, la mujer cuyo rostro jamás había podido borrar, a pesar del paso del tiempo. Su primer amor. Aquella que una vez fue todo para él, pero a la que abandonó por ambición y éxito. Sus ojos lo miraban desde el retrato, a través del hielo y los años, como una acusación silenciosa, un recuerdo de lo que había dejado atrás. Sin poder evitarlo, se arrodilló. Pasó los dedos por el apellido grabado en la piedra, y su mano tembló. En su mente revivían escenas del pasado, caminatas junto al río, su risa, su mirada llena de fe en él. Recordó cómo, cegado por el orgullo, decidió marcharse, creyendo que podía dejar todo atrás. No sabía que ella esperaba un hijo. Pensó que había cerrado aquel capítulo de su vida, pero la verdad era que siempre lo había llevado consigo, escondido bajo sus relojes de lujo y autos brillantes. Observó al niño, que seguía susurrando palabras a la tumba. Y entonces, algo hizo clic en su mente. El pecho se le contrajo con tal intensidad que por un momento no pudo respirar. «Es mi hijo», musitó, sin dar crédito a sus propias palabras. Se inclinó hacia él, y los ojos del niño se encontraron con los suyos. En esa mirada vio un reflejo propio, la misma tristeza contenida, la misma fortaleza, incluso la misma manera de contener las lágrimas. «Mamá», dijo el niño al notar su presencia. «Usted conocía a mi mamá». El millonario no pudo responder. Asintió en silencio, sintiendo como su alma se quebraba. Aquellas manos fuertes que tanto habían conseguido, ahora temblaban como las de un niño. Quiso hablar, pero el dolor le apretaba la garganta. En ese momento, comprendió que toda su fortuna, sus logros y victorias no valían nada ante esa tumba y esos ojos sinceros. Su verdadero tesoro estaba frente a él, arrodillado en la nieve, con un ramo de tulipanes y amor verdadero en el corazón. Extendió la mano lentamente, con mucho cuidado, como temiendo que el niño desapareciera si lo tocaba. Pero Eduardo, así se llamaba, no retrocedió. Al contrario, lo miró con una expresión que parecía haber esperado ese gesto toda su vida. Y en ese silencio sepulcral, entre montículos de nieve y aire helado, sus manos se encontraron por primera vez. Un padre y un hijo, separados por años y un abandono, pero ahora unidos por un instante que lo cambiaba todo. El millonario cayó de rodillas frente a la tumba. La nieve se derretía sobre su rostro, mezclándose con lágrimas silenciosas. Sus manos temblaban mientras se clavaban en la tierra congelada. No sentía el frío, ni escuchaba el viento. Ya nada existía fuera de ese lugar. Solo él, el niño, y esa piedra grabada con el nombre de la mujer que amó. «Perdóname», susurró con la cabeza gacha. «Estuve ciego. Nunca escuché tu amor. Creí que volverías siendo alguien grande, fuerte, exitoso», continuó, con voz quebrada. «Pero tú te quedaste sola.
Golpeó la nieve con el puño, como intentando castigarse por cada año perdido. Eduardo lo observaba en silencio, sin comprender todas sus palabras, pero sintiendo el peso real del dolor que cargaba ese hombre. El millonario levantó la vista y cruzó la mirada con él. No hacían falta explicaciones. Una conexión profunda, casi instintiva, se formó entre los dos. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre, con la voz entrecortada. Eduardo, respondió el niño, bajito. ¿Y usted? El hombre quiso decir, soy tu padre, pero no pudo. Aquellas palabras estaban atrapadas en un nudo de emociones que no lo dejaban hablar. En su lugar, se inclinó y posó la mano con ternura sobre la cabeza del niño. Soy un amigo de tu mamá, logró decir, sintiendo como esas palabras le rompían el alma. Eduardo no se alejó. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un calor distinto, uno que había echado en falta toda su vida. Aquellos segundos superaban cualquier abrazo, cualquier recuerdo. El millonario se puso de pie despacio, se secó las lágrimas de las mejillas y contempló la tumba, memorizando cada rincón, cada pedazo de hielo, cada letra grabada. Volveremos juntos, murmuró sin pensarlo, sorprendiéndose a sí mismo con esa promesa. Eduardo asintió. En su mirada brilló, por primera vez, una chispa de esperanza. Ya no estaba solo. Juntos, se quedaron en silencio mirando la lápida, como si intentaran escuchar la voz de aquella mujer que había sido tanto para los dos. Todo en el entorno se volvió quieto, el viento se suavizó, la nieve dejó de caer. Hasta los viejos cuervos que observaban desde los árboles guardaron silencio ante esa escena. El millonario abrazó a Eduardo con cuidado, como si su frágil cuerpo pudiera romperse. Aspiró el aroma de su cabello, notando el tenue olor a jabón barato y al frío del invierno. Pero para él, en ese instante, ese aroma era familiar, era auténtico. Era el verdadero tesoro que siempre había estado buscando. Te prometo que nunca más estarás solo, susurró con voz firme. Eduardo lo miró con sus grandes ojos brillantes, llenos de lágrimas y fe. ¿De verdad?, preguntó en un hilo de voz. De verdad, hijo, respondió el hombre, y en ese momento, dejó atrás su rol de empresario, de hombre exitoso, de figura pública. Quedó simplemente como un padre reencontrado con el hijo que no supo que tenía. Eduardo se aferró con fuerza a él, y el millonario sintió como algo dentro de él se derretía, como si todo el hielo acumulado por años de soledad comenzara a deshacerse. Comprendió que todo el tiempo perdido no había sido en vano si ese momento existía. Minutos después, caminaban juntos hacia la salida del cementerio. Eduardo lo sostenía con fuerza de la mano, como temiendo que desapareciera. El hombre caminaba despacio, mirando hacia atrás, como quien se despide y promete no olvidar. Al llegar a la verja, Eduardo se detuvo y miró la tumba una vez más. Hasta pronto, mamá, dijo con una sonrisa entre lágrimas. Volveré contigo, pero ahora no estaré solo. El hombre le apretó la mano con más fuerza. En ese instante, entendió que debía convertirse no solo en el amigo de su madre, sino en el verdadero padre de ese niño. Ser quien lo acompañara en cada miedo, en cada alegría, quien le diera un hogar, una guía, un refugio. Cruzaron juntos la salida del cementerio, y justo entonces, un rayo de sol rompió las nubes grises del cielo. Era como si el destino mismo bendijera el comienzo de su nueva historia, un camino de amor, perdón y familia. Esa familia que ambos habían esperado toda su vida. A veces, las segundas oportunidades llegan cuando menos las esperamos. El verdadero valor de la vida no está en lo que acumulamos, sino en las personas que amamos y en los momentos sinceros que compartimos. El amor, aunque tarde, siempre tiene el poder de sanar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Comparte este video con alguien a quien le haría bien recordar lo que realmente importa. Nos vemos en la próxima historia.